Conversamos con la profesora Marcela Roche, en, conversando sobre la vida y los aportes del intelectual dominicano Pedro Enrique Ureña. Desde su perspectiva académica, ¿qué lecciones podría aportar hoy Pedro Enríquez Ureña a las nuevas generaciones de escritores, educadores y comunicadores de la... Bueno, como educador, él tuvo cierto papel en el Ministerio de Educación en la Argentina, incluso desarrolló algunos textos para el uso de las escuelas, por ejemplo, gramáticas para el uso de las escuelas argentinas. Digo Argentina porque fue el lugar donde pasó los 22 años finales de su vida, ¿no? Es decir, probablemente el exilio más largo de Enrique Sureña fue el que pasó en la Argentina. Por otro lado, algo que yo recupero siempre, además de sus ensayos, que me parecen algunos ensayos absolutamente luminosos, por ejemplo, el de la universidad, donde dice que es obligación del Estado mantener la universidad, porque es obligación del Estado la formación de las clases dirigentes de ese mismo Estado, cosa que me parece particularmente interesante recuperar hoy en la Argentina, donde el Estado piensa que la universidad es un gasto, piensa que los universitarios somos todos haraganes, especialmente los de humanidades, ¿no? Entonces, me parece que esto hay que subrayarlo. Y por otro lado, esa función que ha tenido él como un gran codificador de la literatura latinoamericana. La Biblioteca Americana, que es una selección de títulos para establecer lo que es la cultura americana, y ese libro fantástico que es Las corrientes literarias en la América Hispánica, que es de algún modo el libro de cátedra que él escribe en función de las conferencias Norton que ha dictado, ¿no? Porque el libro tiene 8 capítulos, las conferencias eran 4, es decir, que divide cada conferencia en 2 capítulos y expone lo que ha puesto ahí. Y hay otro libro de él que es La cultura en la América Hispánica, que es un libro que viene con algunas ilustraciones de estas cosas que en las corrientes literarias no habían sido ilustradas, ¿no? Pero también la idea de corrientes literarias traza una continuidad a lo largo de la historia latinoamericana. En ese sentido, me parece que tanto su labor de codificador como su empeño pedagógico son cosas que hoy deberíamos rescatar. ¿Qué lugar debería ocupar el pensamiento humanista de Pedro Enríquez Ureña en el sistema educativo latinoamericano? Bueno, yo creo que así como se está volviendo a la filología, yo abogo por volver al humanismo también, ¿no? Me parece que deberíamos volver a una educación más humanista, donde la filosofía sea una materia de enseñanza, pero también un modo de aprender a pensar, ¿no? No simplemente estudiar la filosofía según quiénes fueron los grandes filósofos o saber cómo eran sus sistemas, simplemente, ¿no? Sino también como modos de aprender a pensar y hacer una reivindicación de una filosofía latinoamericana. Porque muchas veces se ha dicho que no existe la filosofía latinoamericana. Y sin embargo, hay un pensamiento latinoamericano que no importa si lo llamamos pensamiento, ideas o como sea, pero que sería el equivalente a lo que es la filosofía. Yo siempre recuerdo una frase de un emigrado español en México, que era José Gaos, que decía que en América Latina la filosofía, en vez de tener la forma tradicional del tratado que tiene en la cultura europea, tiene la forma del ensayo, ¿no? Precisamente, grandes ensayistas como Enrique Sureña, como Alfonso Reyes, como Ezequiel Martínez Estrada, como el Borges ensayista también, han sido figuras que han aportado al pensamiento latinoamericano desde el ensayo, que es la forma más típica del pensamiento en América Latina. Hay un gran filósofo argentino que es Arturo Andrés Roig, que se ha preocupado precisamente, ya fallecido hace unos años, se ha preocupado por demostrar que existe una filosofía latinoamericana y que uno puede arraigar esa filosofía latinoamericana en textos de José Martí, de Simón Bolívar, ¿no? Es decir, que no hace falta ir a buscar quién desarrolló filosofía realmente, sino que a veces en los planes políticos también hay filosofía. Así como en los planes políticos también hay utopía. La utopía de América de Enrique Sureña está arraigada en una utopía como la Carta de Jamaica de Simón Bolívar o como Colombo de Francisco de Miranda.
que además fueron escritas respectivamente en inglés y en francés. Casi podemos decir, Enrique Sureña es el primero que escribe una utopía en español, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y es un aporte importante. A su juicio, ¿cómo contribuyó Pedro Enrique Ureña con su enseñanza literaria a la construcción de un canon latinoamericano? Bueno, a mí me gustaría poder conocer lo que fue algún plan de estudio de Enrique Sureña, ¿no? No los del colegio, sino básicamente los que él hubiera pensado para esas materias que nunca llega a dar, ¿no? Que nunca llega a dictar. Uno puede reconstruir de algún modo esto a través de las colecciones que ha dirigido, de algunos textos donde él propone una serie de lecturas, pero no podemos reconstruir, por lo menos yo no lo puedo hacer al día de hoy, un plan de enseñanza pensado por Pedro Enrique Sureña. Lo tenemos que reponer a través de estas otras formas que él ha pensado. Me hubiera gustado saber cómo hubiera organizado un plan de enseñanza. Sí puedo decir que él ha pensado a través de grandes nombres, que él los cita permanentemente. Desde Andrés Bello, a quien considera el fundador de la literatura latinoamericana, Juan Montalvo, un gran escritor ecuatoriano que se atribuye haber volteado la dictadura de Gabriel García Moreno. No sabemos si es cierto, pero él se lo atribuye. Autor de unas catilinarias famosas, ¿no? Sí, claro. A Sarmiento, ¿no? A Rodó, que ha sido la figura que a partir del inicio del siglo XX establece cómo debe ser la relación con los Estados Unidos, ¿no? La famosa nordomanía, en la cual termina diciendo, los admiro pero no los amo. Es decir, no hay modo de sustraerse a la relación con Estados Unidos, pero tampoco eso implica una sujeción a ellos, Claro, ¿no? por supuesto. En este sentido, me parece que Enrique Sureña es muy rodoniano, e incluso hay una anécdota muy cómica que cuenta que Enrique Sureña y Alfonso Reyes en 1909 publican una versión pirata del Ariel de Rodó con fondos de la gobernación de Nuevo León que ocupaba el padre Alfonso, sin que don Bernardo Reyes se enterara. Sí. Profesora, ¿hasta qué punto la literatura latinoamericana continúa dialogando con desigualdades sociales, la migración y las tensiones geopolíticas contemporáneas? Bueno, obviamente es inevitable eso, ¿no? El tema de las desigualdades sociales, el tema de la violencia política que han sufrido muchos países. Pensemos simplemente en la literatura centroamericana, que probablemente, y esto es una autocrítica y hablo desde el sur, donde yo vivo, es una de las literaturas que menos conocemos, ¿no? De pronto literatura guatemalteca, costarricense, conocemos mucho menos que literatura mexicana, que literatura chilena, ¿no? Es uno de los temas en los que deberíamos ahondar un poco más. El tema de los desplazamientos poblacionales. Esto que es un drama en un país como Colombia, Sí. donde a lo largo de la existencia de la FARC, de la actividad, digamos, de la FARC, han sido desplazadas millones de personas, ¿no? En medio de este enfrentamiento entre la FARC y los sucesivos gobiernos nacionales. La literatura da cuenta de todo ese tipo de cosas. Hay autores que se han ocupado específicamente de eso. En el caso de México también, con las cuestiones de desplazamientos y violencias que tienen que ver con el tema del narcotráfico. O sea que al día de hoy yo podría citar a algunos autores como Juan Gabriel Vázquez para el caso de Colombia, tal vez Héctor Abad Faciolince para lo que tiene que ver también con las distopías. Una figura como Gioconda Belli en el caso de Nicaragua, una figura como la de Fernanda Melchor en el caso de México, ¿no? Es decir, hay figuras que dan cuenta de estos temas que tienen que ver con las historias violentas que vivimos a diario en América Latina, que tiene que ver con la historia latinoamericana, lamentablemente, porque, sobre todo en el siglo XX, ha sido una sucesión de dictaduras, exilios, enfrentamientos armados, bueno, todo lo que sabemos que es la historia de nuestro continente. ¿Y cómo imagina usted el futuro de la literatura latinoamericana en un mundo tan fragmentado, tecnológico? Paradójicamente, yo creo que la literatura latinoamericana es hoy una de las más respetadas del mundo. Es mucho más creativa
mucho más novedosa que las literaturas más tradicionales. Por lo que yo conozco, yo suelo viajar sobre todo a Italia porque tenemos varios convenios con universidades italianas. En Italia prefieren leer literatura latinoamericana antes que literatura italiana, de pronto, ¿no? En España también, yo creo que la literatura latinoamericana es al día de hoy más creativa, más interesante, más productiva que la literatura española. No es una cuestión de competencia, ¿no? Simplemente una cuestión de verificación respecto de intereses de los públicos. Me parece que hoy es una de las literaturas que está en mejor situación y por esto mismo los grandes grupos editoriales quieren publicar literatura latinoamericana, porque en realidad es tanto una literatura que tiene fuerza desde el punto de vista literario, ¿no? Desde el punto de vista de la creatividad, como es una literatura que tiene ventas dentro de ventas que son mucho menores de lo que pudieron haber sido en los años 60, sin duda, ¿no? Uno ve ediciones de Rayuela donde dice, de esta edición se tiraron 15.000 ejemplares. Sí, sí, sí. Y es inconcebible, porque hoy no se tiran ni 2.000. Ni 2000. Y después de esos 15.000 viene otra edición, 3 meses más tarde con 4.000 más. Sí, ampliada y clarizada. Sí. Dentro de lo que es hoy la industria editorial, dentro de lo que es el reemplazo de libro por otras formas de lectura, a pesar de que yo sigo prefiriendo el libro, con todos los inconvenientes que tiene, ¿no? Que es pesado, que ocupa espacio y demás, pero también podemos decir que el papel ha demostrado subsistir en el tiempo de un modo que ninguna otra tecnología ha demostrado. Lo ha demostrado, sí. Profesora, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Para nosotros ha sido un gran privilegio, un Muchas gran honor gracias. tenerla a usted como invitada en este programa. Nos sentimos sumamente honrados de una figura de tanta trascendencia internacional como es usted, que nos honre con su visita aquí. Lamentablemente nos agotó el tiempo, quedaron muchos temas para seguir dilucidando y ojalá podamos tenerla de nuevo con nosotros. Ojalá, y agradezco muchísimo la invitación. Muchas gracias a la doctora Marcela Rochi. Vamos a una pausa porque hay más en Pulso Nacional.